Y absorción. Miren, esta es la guía que yo les comentaba que les voy a enviar. ¿Ya? Y aquí aparece como todo lo que hemos estado hablando desde el día 1. ¿Ya? Aparece lo de las funciones, lo de la cavidad oral, aparecen todas las, por así decirlo, las estructuras y las principales funciones que ocurren en cada una de las estructuras. ¿Ya? Basándose en los mismos dibujitos que vamos viendo en clase. Entonces, esta sí es importante que la lean sí o sí, y que complementen igual cada cosa que estemos viendo con el, por así decirlo, con los capítulos del libro. ¿Ya? Me preguntan mucho si voy a preguntar algo extra a lo que hemos estado hablando y no es que yo voy a preguntar algo distinto a lo que les haya enseñado, pero obviamente en los textos aparecen mejor o más, por así decirlo, con un poquito más de detalle los procesos, ya que acá en clase obviamente yo los trato de explicar, pero por tiempo de repente se limita un poco. ¿Ya? Ya, para resumir lo que estábamos viendo en secreciones, como rescatar lo más importante de la clase anterior, es que todas las secreciones del sistema digestivo se van a liberar en 3 fases. ¿Ya? En la fase cefálica, gástrica e intestinal. Todas van a tener esas 3 fases de regulación. Solamente que algunas se van a liberar más en la fase gástrica, otra en la fase intestinal, dependiendo del momento que se necesiten. ¿Ya? Por ejemplo, la fase cefálica, todas se liberan como una secreción basal, pero la secreción gástrica, por ejemplo, se va a liberar mucho más en la fase gástrica, y la secreción intestinal, que vamos a ver ahora, se va a liberar mucho más en la fase intestinal. ¿Ya? Pero es importante que recuerden las 3 fases de regulación. Lo otro que quiero que recuerden es esto que les expliqué casi al final de la clase anterior. Fueron 2 clases que estaban un poco cansados, ¿ya? Que es en función de cómo funciona o todos los actores involucrados en lo que es el funcionamiento de la bomba de protones. ¿Ya? Yo les dije que en esta bomba de protones, que es la encargada de favorecer la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Es una bomba, es un transporte activo que intercambia iones de protones por iones de potasio. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario que exista como componente protones, o sea, H+, ¿cierto? Y potasio. Y que además de esto, también van a aparecer componentes importantes como el agua, el CO2, ¿ya? Que van a iniciar todo esto. Están los 3 receptores también de los ligandos que van a estimular el funcionamiento de este proceso, que son acetilcolina, histamina y gastrina, ¿cierto? La acetilcolina y la gastrina van a actuar directamente, inmediatamente sobre esta célula parietal. Sin embargo, la gastrina va a ir a actuar sobre otra célula para que libere histamina, y la histamina va a reforzar esta liberación. Mastocito, ¿no? Exacto. Ya, bien. Esa parte es importante que la recuerden. Y acá los componentes, ya, los componentes que nosotros tenemos de inicio para esta reacción, que también es importante que recuerden esta parte, son, para poder fabricar el ácido clorhídrico, la célula necesita primero agua y CO2, que son estos 2 componentes que aparecen aquí, agua y CO2. ¿De dónde obtiene la célula agua y CO2? Bueno, son 2 componentes que están presentes, el agua obviamente está, y el CO2 proviene del metabolismo que realiza la misma célula. Eso iba a preguntar, ¿el CO2 era de fuente del metabolismo? Del metabolismo. Entonces, esta agua y CO2, por acción de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Se va a transformar en un componente que vamos a desglosar después en bicarbonato y en protones. ¿Ya? Entonces la anhidrasa carbónica junta CO2 y agua, lo convierte en un componente principal que vamos a desglosar en bicarbonato y protones. ¿Ya? Entonces una vez que actúa esta enzima, sale el protón. Vamos a tener entonces bicarbonato y protón. ¿Ya?
ese bicarbonato va a ir a un transportador de bicarbonato que intercambia bicarbonato por cloro. Ah, eso ya, eso le había faltado. ¿Ya? Sí. Bicarbonato por cloro. Entonces, ese bicarbonato va a salir y a la vez que va saliendo va a ir ingresando el ion cloro. ¿Ya? Y el tercer participante que aparece acá es este potasio, que obviamente también está en la célula, y que este potasio está permanentemente entrando por acción de la bomba de sodio-potasio. ¿Ya? Por lo tanto, también tenemos dentro de la célula. Entonces, una vez que la anhidrasa carbónica saca bicarbonato, ingresa el cloro, ¿ya? El potasio sale de la célula y el potasio va a ayudar entonces a que ese protón que se liberó recién por esta reacción salga por la bomba de protones que intercambia un potasio que va a ingresar a la célula por un protón que va a salir. Entonces ahí va el potasio, se va acercando a la bomba, ¿cierto? Y sale el protón, entra el potasio y también sale el cloro por un canal de cloro que está abierto. ¿Ya? Y ese cloro entonces se va a unir al protón y va a formar ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ya, tenemos entonces el agua, el CO2, que van a estar aquí en la anhidrasa carbónica, lo va a desglosar en bicarbonato y en protones. El bicarbonato va a salir a costa de la entrada de un cloro y este protón va a salir a costa de la entrada de un potasio y va a salir el cloro por el canal y se va a unir en la luz del estómago para formar ácido clorhídrico. ¿Estamos bien ahora? Sí. Ya, y yo les dije que esa cantidad de bicarbonato que va Producía la saliendo María alcalina. produce lo que es la María alcalina, que es cuando les da como un Le sueño dije. posterior a la Le dije eso a mis papás. ¿Le contó? Sí, justo. Y fue bacán igual porque siempre hablábamos de eso y ahora teníamos como la razón fisiológica y se lo ¿De por expliqué. qué? ¿Cacha? Muy bien. Ya. Aquí quedamos entonces para concluir la clase anterior donde estábamos hablando de la secreción digestiva pancreática. ¿Ya? La secreción digestiva pancreática que se produce en el páncreas, chiquillos, tiene dos características importantes. Por una parte, voy a poner aquí, jugo pancreático. Por una parte, este jugo pancreático tiene la labor de producir enzimas, ¿ya? Silencio, chiquillas o chiquillos, ¿ya? De producir enzimas y segundo, de producir una gran cantidad de bicarbonato, ¿ya? Las enzimas, obviamente, que están diseñadas para la digestión de nutrientes y el bicarbonato está diseñado para neutralizar el pH que viene del estómago. Claro. Ya, recordemos que el duodeno tolera un pH básico. Sí. Entonces apenas llega el contenido duodenal, necesitamos neutralizar ese pH para evitar úlceras. Ya, entonces, aquí les conté yo que había tres estimuladores de esta secreción. La acetilcolina, la colecistoquinina y la secretina. Ya, entonces, Eso estimula la secreción del aire. estas tres, sí, vamos a poner aquí, estimulan Ya. la secreción pancreática, ¿ya? La secreción pancreática, les conté yo, la produce el páncreas. Estos conductos pancreáticos la producen aquí en el páncreas, la hacen fluir al conducto pancreático y este la lleva al duodeno. Entonces, quiero que nos imaginemos cómo es la serie de eventos que hacen que el páncreas libere esta secreción al duodeno, ¿ya? De partida, la acetilcolina, ¿quién la libera? Según lo que hemos visto hasta ahora. ¿O dónde se libera la acetilcolina? En las eferencias vagales, muy bien.
vías nerviosas que llegan Ah, ya. a la pared. Por lo tanto, esto lo libera las vías eferentes. Parasimpática. Exacto. Y que van al eso, simpática. Esa va al páncreas para. No. Estas vías, esta acetilcolina, claro, la liberan vías eferentes que va a ir al páncreas, Eso. pero el estímulo para que se libere va a ser la distensión. Sí, a lo que voy es como que el efecto que ocupan esas moléculas es Es en el páncreas, Claro. exacto. Entonces, el circuito acá es nervioso. Se detecta la distensión, la llegada del alimento, cualquier alimento volumen. Esa distensión va a estimular las vías aferentes, van a ir a los, como están involucrados más órganos, ya van a ir a los centros autónomos, Sí. va a liberar acetilcolina y a nivel del páncreas va a provocar la producción de jugo pancreático, en general. Eso es por el vago vagal, ¿o no? El reflejo vago vagal. Es más que por el vago vagal, es por todas las vías eferentes Ya, parasimpáticas, perfecto. ¿ya? Que llegan ahí. La colecistoquinina no es un neurotransmisor, es una hormona. Y la colecistoquinina se libera a nivel intestinal, Sí. ¿ya? Y se va a liberar cuando lleguen, tal como dice ahí, proteínas Y gracias. y grasa. ¿Qué va a hacer la colecistoquinina? Bueno, llegó comida, distensión, liberamos jugo pancreático en general. Pero si en esa comida, en ese volumen alimentario, llega proteína y llega grasa, se va a estimular las células enteroendocrinas para que liberen colecistoquinina. Se va a liberar en el duodeno, pero a través de la sangre va a llegar al páncreas. Sí. Y la colecistoquinina va a estimular la producción de enzimas, de un jugo pancreático rico en enzimas. Ya. Que es como lógico, si está llegando nutriente que tenemos que degradar, la colecistoquinina va a encargarse de que en ese jugo pancreático existan enzimas. ¿Ya? Y la secretina Hace lo también contrario. se libera. O sea, te dice por el pH, o sea, me refiero por el pH bajo, no hace lo contrario, pero quizá rico en bicarbonato. Exacto, Eso. no hace lo contrario, sino No. que tiene otra labor. También Sí. se libera en el Otra. intestino y aquí es cuando llega a pH bajo. O sea, ácido. Cuando llega a pH ácido, en el intestino, otras células van a liberar secretina, que es una hormona. Esa hormona también va a bajar por el torrente sanguíneo, va a ir al páncreas y va a estimular un jugo pancreático rico en bicarbonato. Eso era lo que. No era contrario, me confundí. Exacto. Sí. Ambas estimulan la secreción pancreática, pero una estimula específicamente la producción de enzimas y otra estimula la producción de bicarbonato. ¿Ya? Por ejemplo, si llegara un contenido alimentario muy bajo en nutrientes, pero muy ácido, se va a estimular mucho más la secretina, lo que es lógico, porque ¿para qué vamos a tener enzimas si no tenemos componentes alimentarios? ¿Ya? Entonces esto de cierta manera vuelve a proteger que la eficiencia del sistema digestivo sea muy coordinada. ¿Ya? Si lo que necesitamos es neutralizar pH, el jugo pancreático va a ser rico en bicarbonato. Si lo que necesitamos es digerir, el jugo pancreático va a ser rico en enzimas. Por lo general tiene los dos componentes, ¿ya? Pero que predomine uno que otro va a depender del estímulo inicial. ¿Ya? Esos son los tres factores y la manera con la que actúan. ¿Ya? Miren, esta es la composición del jugo pancreático. Tiene agua, como todas las secreciones que hemos visto. Tiene electrolitos, principalmente bicarbonato. ¿Ya? Pero miren la cantidad de enzimas que tiene. Nosotros habíamos visto que la saliva tenía una, la amilasa. El estómago tenía uno, que es el pepsinógeno que se transforma en pepsina. Pero miren el jugo pancreático, todas las que tienen. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 enzimas solo para proteína. Tiene 3, 4 enzimas para lípidos. Una enzima que completa la digestión de carbohidratos, incluso tiene otras enzimas que actúan sobre otros componentes alimentarios también. ¿Ya? Por lo tanto, es claro que la secreción que más impacta o que es más importante para la digestión es esta. Porque esta sí que completa la digestión de los nutrientes, de todos. ¿Ya? De los macros. Ahora,
Las enzimas que degradan proteínas, que son estas que están acá arriba, se liberan de la misma manera que yo les conté, se liberaba la proteasa gástrica, es decir, se liberan como zimógenos. ¿Ya? Se liberan inactivos. Y solamente se activan a nivel del duodeno. Ahora, ¿cómo el páncreas o el sistema digestivo se asegura que las enzimas vayan todas inactivas hasta el duodeno? Porque es un viaje largo. ¿Ya? Se aseguran de la siguiente manera. La tripsina aquí va a tener un papel clave en la activación de las demás proteasas. La tripsina es como aquí, es como Simón manda, en el fondo. Si la tripsina se activa el resto. Si la tripsina no se activa, quedan todas inactivas. ¿Ya? Por lo tanto, en esta secreción pancreática también se va a liberar otro componente que se llama inhibidor de la tripsina. ¿Ya? El páncreas libera, cuando produce esta secreción, libera un inhibidor de la tripsina. Y ese inhibidor la va inhibiendo todo el camino. ¿Ya? Y cuando llegan al duodeno, en el duodeno, en las vellosidades intestinales, hay una enteroquinasa que fosforila la tripsina y la activa. Por lo tanto, al llegar al duodeno la tripsina, interactúa con esta enteroquinasa, se activa, y al activarse la tripsina, se activan todo el resto de las enzimas. Y de esa manera, solamente digieren ahí. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora, hay situaciones en las que este inhibidor de la tripsina deja de funcionar. ¿Cuándo? Cuando hay mucha enzima y no la puede controlar, por así decirlo. ¿Ya? Y eso ocurre en algunas situaciones patológicas. Por ejemplo, si yo tengo aquí litiasis, o sea, si yo tengo producción, ¿cierto?, de litiasis en este conducto, ¿ya? Yo tengo un bloqueo de la llegada de la secreción, ¿cierto? Pero aquí tengo cálculos. Por lo tanto, la persona, ¿qué es lo que va a hacer? Piensen, yo tengo cálculos que están obstaculizando este conducto. Entonces, ¿qué es lo que hago normalmente? Yo voy a comer. Pero yo al comer voy a provocar distensión, ¿ya? Y voy a provocar entonces la liberación de acetilcolina. Si yo como proteína y grasa, que lo voy a hacer, voy a liberar colecistoquinina, y la colecistoquinina va a hacer que yo produzca enzimas. Y el pH ácido secretina. Y resulta que mi páncreas va a liberar eso, pero va a quedar aquí estancado. Y eso va a hacer que, como no llegan, enviemos más señal y más señal. Y el páncreas va a producir muchas enzimas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El inhibidor de la tripsina, como son tantas tripsinas, no va a poder con todas. Y las tripsinas se va a activar aquí. Y se van a activar todas las enzimas. ¿Y qué es lo que van a empezar a hacer? A degradar el páncreas. Y esa es una de las principales causas, ¿cierto?, de pancreatitis en las personas. ¿Ya? Y el hecho de que degrade el páncreas va a hacer que también otras enzimas, que probablemente no se van a comer el páncreas, pero van a salir a la sangre. Porque como van a estar acá, van a empezar a salir a la sangre. Por lo tanto, si yo le mido a las personas con pancreatitis, sus niveles de amilasa y lipasa en sangre están altas. Porque en el fondo las enzimas ya se están escapando hacia el torrente sanguíneo porque están acumulándose en un lugar donde no debieran estar. ¿Ya? Entonces, eso, por así decirlo, nos comprueba que lo que yo le estoy contando es cierto. ¿Ya? Que en el fondo las enzimas tienen que llegar acá. Ahora, fíjense, ¿dónde se tiene que estimular el sistema digestivo entonces para que el páncreas funcione? ¿En qué lugar está el estímulo para que yo haga trabajar al páncreas? Según lo que yo les conté aquí. En el duodeno, muy bien. Yo les conté que si estos péptidos y grasa o este pH bajo llegaba al duodeno, se libera la colecistoquinina y la secretina para que trabaje. Entonces, ¿hay alguna manera de que yo alimente a alguien sin estimular al páncreas?
¿Cómo podría yo alimentar a alguien sin hacer trabajar al páncreas? Si yo sé que si yo toco el duodeno, el páncreas va a trabajar. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que yo podría alimentar a alguien sin hacerlo trabajar entonces? Por una sonda nasoyeyunal, muy bien. Si yo le doy a un paciente alimentación directamente al yeyuno, con una fórmula digerida, yo no voy a hacer trabajar al páncreas. Y esa es como la primera alternativa de alimentación. Cuando los pacientes tienen pancreatitis los vamos realimentando. Los dejamos en régimen cero en un inicio, obviamente, pero después, si es que todavía sus enzimas no han bajado, yo le tengo que dar alimento, yo le puedo dar una nutrición nasoyeyunal hasta que sus enzimas se normalicen. Profe, ¿cómo de régimen cero? ¿Ya en sangre? No, régimen sin comida, no come. Si un paciente puede estar sin comer hartos días. ¿Ya? Pero igual le debe doler. Ya, ahí. Exactamente. Sí, ya, de sí. hecho, Es la que más duele. clínicamente, los médicos, el pase para alimentar a un paciente es clínicamente cuando ya no perciben dolor. Sí. Como que el dolor acá es un signo clave para la realimentación de los pacientes con pancreatitis. Complementario con los niveles de enzima. Porque en el fondo, por ejemplo, la amilasa y la lipasa tienen que estar en valores de menos de 140 en sangre, y un paciente con pancreatitis puede llegar a los 1500 niveles de enzima. ¿Ya? Y bajo 250 yo podría alimentarlo con nutrición enteral. Cuando se normalice, ojalá, con dieta oral. Porque en el fondo, si es tan alto, yo no puedo llegar y empezar a hacer trabajar al páncreas, porque puede ser que las enzimas sigan, por así decirlo, digiriéndose el tejido. Y yo creo que igual debe tener algo debe tener alguna alteración a la glicemia igual, por el tema de los... Exacto, es que puede ser, como esta parte es exocrina, muchas veces está dañado solamente ese sector, pero claramente si la pancreatitis es muy avanzada, también te va a afectar la parte endocrina. ¿Ya? Y dicen que duele mucho en general. Sí. O sea, el páncreas duele demasiado. Duele demasiado. Ahora, si se fijan ustedes, yo podría decir, el páncreas digiere todos los macros. Entonces, ¿qué le modifico en una dieta a un paciente con pancreatitis? Le tengo que bajar todos los nutrientes, y fíjense que no es tan así. Porque como nosotros vimos antes, el almidón y la proteína sufren un proceso previo de digestión. Sí. Sí, en la ¿Ya? boca y en la... Claro, el único nutriente que no se digiere previamente es la grasa. Sí. Y la grasa es como lo que más se afecta en un paciente con falla pancreática. Ahí produce esta torrea, por ejemplo. Exactamente. No así la proteína y el carbohidrato, porque en el fondo, como tienen una digestión parcial previa, no se afecta tanto la nutrición de sus nutrientes, porque también después en el intestino van a ver ustedes que siguen existiendo enzimas para completar esa digestión. Pero de lo que no tenemos nada previamente para digerir es de la grasa. Por eso es que la grasa es como el componente alimentario que mayormente se afecta en las patologías pancreáticas. Y tal como lo dijeron recién, los pacientes pudieran tener esteatorrea. Ya, también el páncreas se va a liberar en 3 fases. En la fase cefálica, en la fase gástrica y en la fase intestinal. Pero claramente donde mayormente vamos a liberar jugo pancreático va a ser en la intestinal. La fase cefálica y la fase gástrica van a ser como una liberación basal de secreción pancreática, como una secreción inicial para poder iniciar la digestión. Pero donde mayormente se va a liberar la secreción, la mayor producción, va a ser en la fase intestinal en respuesta a la secretina y en respuesta a la colecistoquinina. Ahora, se dice que cuando hay un mayor estímulo de la colecistoquinina, se produce una secreción más acinar, que en el fondo es una secreción más copiosa, más espesa. ¿Ya? Pero eso no influye en la efectividad o en la fluidez de la secreción. También hay otros, por así decirlo, otros estímulos que van a reforzar también la liberación de la secreción pancreática. O sea, los principales, como yo les mencioné, son estos 3, acetilcolina, colecistoquinina y secretina. Pero también van a haber reflejos enteropancreáticos, la histamina también tiene un rol importante, los ácidos grasos, etc.
pero me basta con que recuerden los tres principales que son acetilcolina, colecistoquinina y secretina. Ya, también en el páncreas aparece una cuarta fase, chiquillos, que se llama fase circulatoria. Y es por la relación que me mencionaron recién ustedes, por la función endocrina del páncreas. También se ha visto que el páncreas, cuando pasan los nutrientes a la sangre, los productos de la digestión, estimulan la producción de distintas hormonas a nivel pancreático. Pero eso es más que nada para hacer regulación de la glicemia. No es tan digestiva esta, sino que es más desde el punto de vista metabólico y endocrino. Esta cuarta fase, que es la fase circulatoria. Ya, aquí un resumen de lo que vimos en cuanto a la colecistoquinina. Entonces, la llegada de la grasa o de los aminoácidos al duodeno va a estimular la secreción de colecistoquinina. Esta va a viajar a través del plasma, va a ir al páncreas, ¿cierto? Y en el páncreas va a estimular la secreción de un flujo alto en enzimas, que va a ir al duodeno. Small intestine es duodeno, ¿sí? Sí, intestino delgado. Y eso va a provocar un aumento de la digestión de las grasas y de las proteínas. Como les decía yo, las colecistoquininas están encargadas de producir enzimas. Y la secretina se va a activar cuando llegue pH ácido proveniente del estómago, va a llegar al intestino delgado. Esto va a provocar la liberación de secretina en el intestino, que va a ir al páncreas y va a provocar una liberación de secreción alta en bicarbonato. Este bicarbonato va a fluir al duodeno y va a neutralizar el ácido que proviene del estómago. Y este tiene feedback negativo. Y este tiene feedback negativo, exacto. Bueno, acá también tiene feedback negativo porque en el fondo, si yo digiero la grasa y las proteínas, van a empezar a aparecer ácidos grasos y aminoácidos, y eso también va a disminuir el estímulo. En el fondo, siempre en el sistema digestivo hay feedback negativo, generalmente. No hay feedback positivo, sino que aquí, generalmente cuando desaparece el estímulo inicial, se corta la cadena de eventos que provocan el proceso. Ya, siguiente secreción, bilis. La bilis, y esta siempre es pregunta de prueba y siempre se equivoca. La bilis es la única secreción que es importante en el sistema digestivo, pero que no tiene enzimas. La bilis no tiene ninguna enzima. Su rol va por otro lado, ¿ya? Tal como lo dice aquí. El rol que tiene la bilis es la emulsión de grasas. Ese es su rol. ¿Y qué es emulsión? ¿Cierto? Es la palabra emulsión. Ya. Tal como dice aquí, disminuye la tensión superficial de las partículas de grasa. También es medio técnico. Es como para entenderlo. que prepara para que se pueda reabsorber eso. Para que se pueda absorber. Se los voy a tratar de dibujar. Eso es lo ¿no? Más que eso, más que prepara para que se puedan absorber, lo que hace la bilis es facilitar su transporte y facilitar con esto también la digestión y la absorción. A ver, la bilis está compuesta, como dice aquí, por sales biliares, lecitina, colesterol, bilirrubina, electrolitos, entre otros. Ya. A ver, ¿qué es lo que mayormente nosotros tenemos en las secreciones como componente? De todas las secreciones que yo le he mencionado, ¿cuál es el componente principal de las secreciones? Agua, muy bien. Agua. Agua es el componente mayoritario. Y resulta que si yo tengo en el intestino jugo intestinal, restos de jugo gástrico, jugo pancreático, voy a tener una cantidad de agua importante. Y las grasas no se mezclan con el agua. Por lo tanto, por así decirlo, si yo tuviera que ejemplificarlo así de manera muy práctica, cuando llega grasa al intestino es como que llega y se queda ahí, estancada, no se puede mover. ¿Ya? No fluye lo mismo que si fuera un carbohidrato o un aminoácido que se transportan solos en el agua. Entonces, ¿qué es lo que hace la bilis? Supongamos que aquí tengo yo una molécula de grasa.
¿ya? La bilis tiene sales biliares y las sales biliares se caracterizan por tener un componente hidrofílico y un componente hidrofóbico, igual que la membrana plasmática, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la membrana plasmática ustedes dibujaban como los fosfolípidos así, de esta manera? Estaban como ejemplificados. Sí. Entonces, una parte se unía a la parte que es hidrofílica y la otra a la parte hidrofóbica. Sí. Acá es lo mismo. Las sales biliares se van a empezar a ubicar, por así decirlo, ya, alrededor del globo de grasa, uniendo la parte que tiene afinidad por la grasa y la parte que tiene afinidad por el agua va a quedar hacia el intestino o hacia las secreciones. Esto va a hacer que la grasa pueda movilizarse fácilmente. Esto es emulsionar, en el fondo, es facilitar el movimiento. Y la sal biliar entonces va a rodear esta grasa y va a hacer, por una parte, que las enzimas puedan actuar. ¿Cuál? La lipasa del páncreas. Porque Que ya tenía, claro. Que ya vino porque ya la llamó la colecistoquinina para que viniera a degradar. Y a la vez, esta emulsión va a acercar a la grasa a la célula intestinal para que pueda absorberse. Eso significa emulsionar. En el fondo, emulsionar es que la bilis va a rodear este glóbulo de grasa y va a favorecer su transporte y su digestión. Entonces la bilis es muy importante, ¿por qué? Porque a pesar de que no tenga enzimas, si no hay bilis, la lipasa no va a poder actuar y la grasa no se va a absorber y va a haber este atorreo. Ya. Para que la grasa se absorba se necesitan las dos, bilis y secreción pancreática, porque tienen rol distinto. Claro, y una u otra produce esta torreta. Exacto, cualquiera que falte daña la función de grasa. Profe, por eso las personas que tienen su páncreas bien, pero no tienen vesícula, como que igual les dicen que ahora sí tienen que tener cuidado con las grasas, porque Exacto. a pesar de que tienen el páncreas. Exacto, o sea, aquí los dos órganos tienen que estar funcionando bien para que la grasa se digiera y se absorba bien. Si falla uno, falla inmediatamente la absorción o digestión de grasa. Claro, porque si no tiene la vesícula, la bilis va a tener con menos copa, pero al final igual va a haber bilis, Exacto. pero- En el fondo, fíjense, Sí. la bilis se produce en el hígado y una vez que se produce fluye y se almacena acá, Ya. una reserva. Entonces, ¿cuál es la ventaja de una persona que tiene vesícula? Que tiene, Que tiene bilis acá. Entonces, cuando llega la comida acá, la grasa estimula la secreción de colecistoquinina, que va a ir al páncreas a que se libere la enzima, pero esa misma colecistoquinina va a ir aquí a la vesícula biliar a favorecer la contracción. Y que, ya. Y la bilis va a fluir. Una persona que no tiene vesícula biliar tiene que producir bilis Tiene, ya. para que fluya. Y eso le demanda tiempo. Entonces, en el fondo se demora más en hacer llegar la bilis a su intestino que la que tiene la vesícula, que ya la tiene lista. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Es como que aquí tenemos un ahorro Mm. de bilis. Entonces, eso influye, por supuesto, en la respuesta que tenga la comida alta en grasa. Y es por eso que las personas que tienen problemas hepáticos o trastornos de las vías biliares o pancreáticos, el dolor se les produce más cuando comen grasa. Mm. Porque lógicamente la grasa lo que va a estimular a este actor principal, que es la colecistoquinina, y la colecistoquinina es la que va a hacer trabajar a los dos órganos. Pero el estímulo es comer. O sea, es lógico que la persona sienta molestias cuando come. Las personas cuando no comen se sienten absolutamente bien. Pero el problema está cuando comen. Y más aún, insisto, cuando comen alimentos altos en grasa. Ya, entonces, aquí hay un ejemplo de lo que les estaba hablando. La bilis se sintetiza en el hígado. Una vez sintetizada, fluye y se almacena en la vesícula biliar. Entonces está ahí para cuando llegue el alimento, se estimula la contracción de la vesícula biliar y la bilis llega y emulsiona. Ahora, ¿qué es lo positivo de la bilis? Que la bilis,
una vez que se utiliza, se reabsorbe. Pero siempre hay un porcentaje que se elimina, entre un 5 y un 10%. Ahora, ¿de qué depende que esa eliminación sea mayor? Hay un componente de la dieta que favorece que nosotros eliminemos más bilis, o sea que reabsorbemos menos, y es la fibra. Por el tránsito, ¿no? Porque aumenta el tránsito. Exacto. La fibra, como arrastra rápido todo, hace que la bilis igual, en vez de eliminar un 5%, nosotros eliminemos un 20% de bilis. Ahora, ustedes me contrapreguntarán, ¿y para qué es importante eliminar bilis? La eliminación de bilis va a ser importante para algunas personas. ¿Por qué? Porque un componente de la bilis importante es el colesterol. Si yo arrastro bilis, voy a eliminar colesterol más rápido. Y voy a hacer entonces que, como la bilis como la bilis necesita colesterol para fabricarse, si yo elimino más bilis en mi cuerpo, voy a ocupar más colesterol del que tengo en hacerlo bilis. Claro, para la gente. Y la gente que tiene colesterol alto entonces va a ir bajando su Por eso que la fibra también se recomienda mucho en personas con hipercolesterolemia. Cacha. Porque arrastra y ese es el mecanismo por el cual disminuye el colesterol. A la vez que también es una red y la fibra impide también que entre mucho colesterol por el sistema digestivo. Porque la fibra, como no se absorbe y acelera el tránsito, en el fondo hace que nosotros no absorbamos el 100% de lo que comemos. Absorbamos siempre menos, porque pasa todo más rápido, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, la vena porta se devuelve. Exactamente. Entonces, por eso es que recomiendan tanto la avena, por ejemplo, para las personas que tienen colesterol elevado. Igual sirve, sí. O sea, de hecho, hoy en día la fibra es tan bueno su efecto, que no solamente tiene esos dos efectos, sino que tiene muchos más. Por ejemplo, es sustrato para las bacterias, por lo tanto favorece la flora intestinal, tiene muchos beneficios consumir fibra. Como hay personas, insisto, que no toleran la fibra por las molestias que se generan, se vende fibra, se venden también como suplementos que son de fibra. Incluso, chiquillos, a las fórmulas enterales, a las que se dan por sonda, están con fibra añadida. Porque es tan beneficioso el componente que es muy importante también. O sea, también hay alternativas para aportar fibra, que no sea solamente directamente de los alimentos. Y profe, en el SIBO no sé si será tan buena la fibra. ¿Sí? Exacto, pues excepto que exista alguna contraindicación. Sí. Pero vuelvo a insistir, hay muchos tipos de fibra. Hay algunas fibras que te van a provocar más malestares y otras no. Entonces, por ejemplo, en el caso de esas personas que no pueden consumir fibra, entonces tratamos de compensar con otros componentes alimentarios el efecto de la fibra, probióticos, por ejemplo, etc. Pero siempre van a haber alternativas. Ya, aquí les resumí un poquito otras funciones importantes del hígado, porque el hígado no solamente es importante por producir bilis, ¿cierto? Eso es como un detalle de lo que hace el hígado. El hígado, diríamos que es la glándula anexa digestiva que tiene más funciones. Ahí aparecen varias. La secreción de bilis ayuda a la función digestiva, pero también ayuda al metabolismo de macro, de fármacos, produce la urea, también tiene reservas de nutrientes, por ejemplo el glucógeno hepático, también se almacena ahí, que nos salva haciendo situaciones de ayuno. Yo me acuerdo que conversaba con un compañero de Marria y me decía que en fármaco explicaban que habían, que por ejemplo, ingerir un medicamento, si llegaba como al sistema porta, siempre como la vía media era menor que, por ejemplo, si le inyectaban intravenoso o si lo ponían sublingual, porque pasaba por este sistema y se producía igual una metabolismo en el hígado. Exacto. El hígado es el que recibe todo lo que viene de la vía oral, ya sea nutrientes o ya sea fármaco, y siempre trata de detoxificar, por así decirlo. Entonces la carga de trabajo que tiene es alta. Y por eso que hay personas que están con muchos medicamentos o con medicamentos que tienen un efecto como más intenso, por así decirlo, que tienen que estarle haciendo pruebas hepáticas permanentes. Por lo mismo, porque saturan mucho
las vías metabólicas del hígado. El hígado metaboliza fármacos, metaboliza nutrientes, metaboliza alcohol. Eso le iba a preguntar, como, ¿por qué el alcohol? Porque en el fondo el hígado está diseñado para eso, como para recibir todo lo que viene desde el exterior. Sí. Y que es el encargado, por así decirlo, de detoxificarnos y de dirigir lo que nos sirve hacia ciertos lugares. Ya. Pero todos los órganos tienen un límite de acción. ¿Ya? Entonces, obviamente, si nosotros lo saturamos con más cosas que no nos sirven, el hígado igual se va a ir debilitando. Como el alcohol. El alcohol es como... Exacto. Por ejemplo, el alcohol se metaboliza en el hígado y el hígado para metabolizar, porque tampoco el hígado, digámoslo así, que es un super órgano. Entonces, en el fondo, el hígado, si hace una cosa, deja de hacer otra, por así decirlo. Entonces, si nosotros le entregamos, por ejemplo, alcohol al hígado, el hígado empieza a metabolizar el alcohol, pero deja de metabolizar los macros, por ejemplo. Y ahí es donde empiezan a ocurrir las deficiencias. En el fondo se activan ciertas rutas que no son tan beneficiosas y se bloquean otras que son beneficiosas. ¿Ya? Es como, por ejemplo, el hígado también produce proteínas. Produce proteínas viscerales, la albúmina muy bien, y produce las proteínas también de fase aguda. Pero para producir unas, tiene que dejar de producir las otras. Y es por eso que cuando nosotros tenemos una infección y necesitamos proteínas de fase aguda, el hígado se dedica a fabricar esas nomás, PCR, y deja de fabricar albúmina. Claro, y por eso es una proteína negativa de fase aguda. Exacto, entonces las personas que tienen PCR alta pueden ser falsos negativos de albúmina porque tienen la albúmina baja, pero no porque no están comiendo, sino porque el hígado se está dedicando a producir las proteínas reactantes de fase aguda. Entonces siempre insisto, los órganos hacen de todo, pero siempre va a haber una cosa que predomina sobre la otra. ¿Ya? Regulación de síntesis, homeostasis, coagulación, funciones endocrinas también. El hígado libera muchos factores que activan, por ejemplo, factores de crecimiento, activación de la vitamina D, está involucrada en muchos procesos de activación de hormonas. Ya, entonces, la bilis va a ser necesaria para la digestión de grasas, pero no por enzima, sino por la moción de transporte, pero también la bilis es necesaria para la excreción de desechos. No nos olvidemos que un componente que me había olvidado mencionarlo, que es la bilirrubina, también se elimina por la bilis, que es un pigmento, ¿cierto? Entonces, si la bilis no está siendo liberada correctamente, el primer signo clínico de esos pacientes es ictericia, que es por acumulación de bilirrubina. Los pacientes toman una coloración amarilla, pero amarilla. Acolia. Sí. Aquí está una representación de cómo se produce la bilis, ¿ya? Que en el fondo se producen los hepatocitos, con todos los componentes que yo les dije, pasan a los canalículos biliares, a los conductos biliares y a los conductos hepáticos y al colédoco. Se va a la vesícula biliar y al duodeno, ¿ya? Y en la vesícula biliar se reabsorbe cloruro, sodio y bicarbonato. Y esta reabsorción o la cantidad muchas veces de colesterol que pudiera tener la bilis hace que la bilis tenga tendencia a sedimentar y a formar cálculos. Y eso obviamente va a depender también de los hábitos y de la dieta que tenga el paciente. Entonces, generalmente los malos hábitos alimentarios aumentan la tendencia a esta litiasis, y que también es una enfermedad recurrente en algunas personas. ¿Ya? Ahí está entonces la manera en que están dispuestos, ¿cierto?, los canalículos, y eso más parte de histología y ustedes ya lo estudiaron. Esa es la composición de la bilis. Secretamos diariamente como 500 ml de bilis. Componentes: sales biliares, agua, pigmentos biliares, colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos. Y el 90% de la bilis se reabsorbe en el íleon por un circuito, ¿cierto?, que se llama circulación enterohepática.
¿Ya? Las sales biliares provienen de ácidos biliares, se sintetizan a partir del colesterol. Esta es la relación que yo les decía, que si nosotros arrastramos más bilis para eliminarla, entonces mi cuerpo va a tener que producir más bilis a partir del colesterol y eso va a bajar los niveles de colesterol. La función de estas sales biliares, disminuir la tensión superficial y hacer más hidrosolubles las moléculas lipofílicas. Eso es esto. En términos gráficos, la función de disminuir la tensión superficial y hacer más hidrosolubles es esto. Estas son las sales biliares y es la manera en la cual actúan en la grasa. Ahí cuenta la composición de la bilis. Y aquí está la relación de la estimulación para la contracción de la vesícula biliar. Anoten que esto es relevante. ¿Qué es lo que hace que la vesícula biliar se contraiga para que la bilis fluya? La principal, muy bien, colecistoquinina, que provoca específicamente la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. De esa manera llega bilis. Pero también hay estimulación vagal. Nuevamente la colecistoquinina también va a ayudar acá a que se contraiga la vesícula biliar. Si ustedes se dan cuenta, la acetilcolina está presente en toda la estimulación, ¿ya? Y la acetilcolina, para que se libere, solamente se necesita distensión. Eso quiere decir, chiquillos, que cada vez que ustedes coman, siempre van a estimular el sistema digestivo, aunque sea mínimo, porque la acetilcolina, siempre va a estar presente. Por eso es que las personas que entran con trastornos digestivos y ustedes desconocen el diagnóstico, inmediatamente la prescripción es régimen cero. No pueden dar nada, porque cualquier volumen que llegue va a generar activación inmediata del sistema digestivo. ¿Ya? Ahora, esa activación va a ser mucho mayor si se liberan hormonas por la presencia de proteínas, de grasa, etc. Pero claramente ya con comer yo hago trabajar el sistema digestivo, ¿ya? Por esta estimulación de las vías parasimpáticas. ¿Intravenoso? ¿Intravenoso? ¿No suero tampoco? ¿No? Nada. Sí, No. Nada. Intravenoso no hay estímulo, porque en el fondo lo que hace trabajar aquí es la distensión, pero en el sistema digestivo. Si tú inyectas nutrientes, ya no estás haciendo... O sea, por eso se puede, hacia eso voy. Sí. Sí, es decir, cuando llega como Decía que intravenoso no se estimula el sistema digestivo. Ya, no, si era por... Mira, con el agua no, porque insisto, para que exista una distensión, tiene que haber como, por así decirlo, un periodo de tiempo que se estimule. Entonces yo diría que con el agua no, pero también de repente hay prescripciones que son más estrictas, ¿ya? Que eliminan también los líquidos, pero por el caso que pudiera haber alguna filtración o algo, ¿ya? Pero generalmente el agua no. Ahora, si el líquido tiene algo de componente alimentario, sí te puede estimular, porque obviamente no es lo mismo consumir agua que consumir un agua azucarada, que ya le colocaste un componente y que eso igual va a empezar a estimular, ¿ya? Entonces, generalmente, o sea, fisiológicamente no, pero en la práctica, porque ustedes saben que la clínica se compone de una teoría, de una práctica y de un sentido común, ¿ya? Hay cosas que son muy de libro y que no funcionan. Hay cosas que son muy prácticas, que distan mucho de lo teórico y sí funcionan. Y también hay otras cosas de sentido común, ¿ya? Entonces acá también pasa que teóricamente el agua, por ejemplo, no haría nada en el sistema digestivo. Pero en la práctica se ha visto que en algunos casos sí genera trastornos. O sea, por eso se evita. Ya, aquí está la función digestiva entonces. Aquí está más bonito. El glóbulo de grasa, las sales biliares y la acción de la lipasa que va a provocar la digestión. Y ahí está la circulación enterohepática, que se compone de el conducto biliar y la vena porta, ¿cierto?, que va a hacer regresar la cantidad de bilis que reabsorbemos. La litiasis biliar, que no la vamos a explicar mucho, pero en el fondo es la acumulación que les contaba yo de cálculos biliares, que puede ser porque se absorbe mucha agua,
porque se absorbe muchos ácidos biliares, porque hay mucho colesterol en la bilis. Eso condiciona harto en cuanto a los hábitos. ¿Ya? Y para finalizar, la estimulación de la bilis está a cargo principalmente de la colecistoquinina. Ya. La grasa, cuando llega al duodeno, estimula la producción de colecistoquinina. Esta viaja, va a la vesícula biliar, provoca la contracción y va al esfínter de Oddi y lo relaja. Y hace que la bilis llegue al duodeno. Y todo esto son factores que inhiben la secreción, de bilis. Glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático, serotonina y la inervación simpática. Wow. ¿Ya? Esas son cosas que pudieran alterar o inhibir la secreción de la bilis. Pero en el normal de los procesos, por así decirlo, solamente esto deja de ocurrir por retroalimentación negativa, Ya. por feedback negativo. Ya, y las últimas dos secreciones que vamos a ver son las intestinales. Tenemos la intestinal del intestino delgado, estoy hablando de duodeno, yeyuno, ilio. ¿En qué se caracteriza el fluido del duodeno? Lo primero es que es alcalino, por lo tanto tiene gran cantidad de bicarbonato y potasio. O sea, para neutralizar igual el pH. Sí. ¿Sí? Ahora, chiquillos, ¿por qué hago, silencio chiquillas, ¿por qué hago tanto hincapié en los componentes? Porque vuelvo a decir que también yo soy muy de preguntar en las pruebas, ojo, de asociarlo con la clínica. No les voy a preguntar si el principal componente del jugo intestinal es, no, olvídense de eso. Les voy a preguntar si una persona tiene pérdida principalmente de tal secreción, ¿cuáles serían las consecuencias? Siempre se los voy a preguntar aplicado, ¿ya? Porque necesito que entiendan, no que memoricen. Entonces, si yo tengo pérdida de mucha secreción intestinal, ¿ya? Yo voy a perder ahí agua Y bicarbonato. bicarbonato. Sí. Por Va a lo producir tanto, ácido voy a sí. tener Ácido sí. una Lo mismo. deshidratación de tipo más acidosis Metabólica. sí. metabólica. De ¿Ya? hecho, eso mismo le iba a preguntar. O sea, después cuando si no lo ve. Porque vimos en la unidad anterior, en la ácido base y todo, Claro. vimos que la acidosis metabólica se podía producir por una diarrea y ahí está la respuesta. Exacto. Entonces, yo les puedo preguntar incluso cómo sería la fluidoterapia que ustedes tendrían que aplicar. Ah, ya. Porque en el fondo, si ustedes están teniendo un paciente el cual perdió agua, potasio y bicarbonato, ustedes tendrían que reponer justamente esos electrolitos en la solución que le van a entregar. Ya. ¿Se entiende? Entonces yo incluso en la alternativa no le podría colocar cuál es el tipo de hidratación, sino que yo les tendría que colocar. Usted debería prescribir una solución de rehidratación alta en potasio, sodio, no sé qué, calcio, sodio, no sé qué, Ya. bicarbonato, potasio sería en este caso, los dos electrolitos que yo tuviera que reponer. ¿Ya? O sea, en el fondo ustedes están estudiando para eso. Las conclusiones que van a sacar de esto en el fondo es eso, qué es lo que pierdo y qué es lo que tengo que reponer, cuál es la función que se pierde y cuál es lo que yo tengo que mejorar. ¿Ya? Lo mismo que en la digestión, les voy a preguntar por alimentos. Si yo como una galleta y me falta esta enzima, ¿qué componente lo llega a la sangre? ¿Ya? O sea, para eso tendrían que aprenderse muy bien la digestión. ¿Ya? Sí, está bien. Entonces, exacto, se ve fácil, pero tienen que aprendérselo bien, no memorizárselo. ¿Ya? Entonces, es un fluido mucoide y alcalino. Las glándulas encargadas acá de producirlo se llaman glándulas de Brunner, que están en la primera porción del duodeno. Y también hay otra zona que son las criptas de Lieberkühn, que producen un fluido más líquido y rico en enzimas. También aquí tenemos un fluido alcalino y un fluido rico en enzimas. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas enzimas con las que nombramos anteriormente? Con que las enzimas, que son estas que están acá, son enzimas que completan la digestión. Ah, En el fondo son enzimas que a lo mucho hacen un corte de enlace. ya. Nada más que eso. No es lo más porque- importante. No, porque viene todo listo ya de la secreción pancreática. O sea, no viene listo porque todo ocurre en el mismo sitio, por así decirlo. Pero una vez que actúa
La amilasa pancreática, por ejemplo, me deja pequeños sacáridos o disacáridos y ahí estos llegan a las células intestinales donde están ubicadas las enzimas. Y además estas enzimas no están dando vuelta en la secreción, por así decirlo, sino que están ubicadas, a ver si aparece acá, no, pero están ubicadas en las mismas vellosidades intestinales. ¿Ya? Entonces, las principales son las disacaridasas, que tenemos la sacarasa, la maltasa y la lactasa, que van a degradar disacáridos. Las peptidasas, que van a degradar pequeños péptidos, y algunas fosfatasas que degradan otros componentes. ¿Ya? Pero básicamente tenemos enzimas para completar la digestión de carbohidratos, de proteínas, y también hay algunas enzimas para completar la digestión de grasa. Ya. Pero insisto, estas solamente cumplen el paso final. Si el páncreas no puede actuar, estas enzimas en ningún caso van a poder suplir el trabajo o la digestión pancreática. Ya. ¿Ya? Esto solamente es como el timbre final que le hacen al componente. ¿Las enzimas están activas? Estas están activas, sí, porque en el fondo, estas por ejemplo son aminopeptidasas, entonces no atacan, por así decirlo, proteínas, Sino sino que solamente pequeños péptidos, y difícilmente nosotros tenemos pequeños péptidos funcionales, o sea, solamente los pequeños péptidos que nos vamos a encontrar ahí van a ser los que provienen del alimento. Profe, el tema de la lactasa, ahí es la intolerancia, ¿no? Si es que ahí Exacto, ya. si falta, no sé si está lloviendo, si falta cualquiera de estas enzimas, nosotros, ¿o está lloviendo? No. ¿No? No, Es que según mi clima hoy día va a haber un sol, no, pero sí. radiante. Sí, Ya. Si falta cualquiera de estos, chiquillos, se provoca lo que es una intolerancia. ¿Por qué? Porque si bien yo le resté importancia ahora, ¿cierto? Como que le bajé la Por eso me relevancia preguntaba. cuando dije solamente terminan la digestión, Pero igual es algo. pero es importante, Sí, sí. porque si ellas no terminan la digestión, el nutriente no se va a poder absorber. Es el tema. Ya. O sea, Ahí sí. en el fondo, para que la digestión esté completa, por así decirlo, los principales fluidos que necesitamos o las principales enzimas que necesitamos que estén operativas son las pancreáticas y las intestinales. O sea, el trabajo es más simple, pero son igual de importantes. Son igual de Eso, importantes, ya, exacto, bien. porque tienen que completar. Si no son capaces de hidrolizar los disacáridos, estos no se van a absorber. Ya vamos a ver cuando veamos la próxima clase que vamos a ver absorción, son puros transportadores. Y esos transportadores no reconocen, por así decirlo, moléculas más grandes, sino que moléculas pequeñas. Ya. Estos son los delanteros, por los que terminan. Exactamente, son los que tienen que concretar el proceso. Pero vuelvo a repetir como para que les quede claro, las más importantes son las pancreáticas y las intestinales, pero vuelvo a insistir, si no tenemos la saliva ni el jugo gástrico, no pasa nada, porque lo podemos digerir con el páncreas y con el intestino. ¿Ya? Ya. Siempre entonces un trastorno intestinal o un trastorno pancreático van a afectar mayormente la digestión de los nutrientes. No así un trastorno gástrico que me va a afectar más la tolerancia Ya. por el volumen. Claro. ¿Ya? Esa es una gran diferencia. Ya, la regulación, todos estos ya son factores que van a estimular la secreción intestinal, secretina, péptido gástrico inhibidor y el control nervioso. Podríamos decir que las cuatro, porque incluso la gastrina es una señal, si bien se libera en el estómago, la gastrina estimula inmediatamente al intestino para que empiece a producir secreciones, como que le avisa que ya el contenido está en el estómago y que va a llegar pronto. Ya, la distensión también es clave para disparar la liberación de acetilcolina y la inervación vagal sigue siendo importante también acá para estimular la secreción. Y la secreción, finalmente terminamos con esto, en el intestino grueso, obviamente ya del intestino grueso, después del ayuno, ya no se absorbe nada. Por lo tanto, en el intestino grueso no hay enzimas, no hay, por así decirlo, objetivo o sería ilógico que hubieran enzimas ahí porque ya ocurrió todo el proceso,
Pero sí hay nuevamente un fluido también alto en potasio y bicarbonato, que es lo que mayormente se pierde, como les digo yo, si es que tenemos pérdidas digestivas. Y este fluido líquido alcalino generalmente sirve para la formación de la consistencia de las deposiciones. Solamente eso, pero es un fluido que va a estar fluyendo y reabsorbiéndose, solamente para favorecer el proceso de la formación de los desechos fecales. Ya. Hemos visto motilidad, secreción y la clase final vamos a ver estas dos Absorción. que están juntas. Cómo se digieren y cómo se absorben. Y con eso cerramos. Que eso sería el próximo. No sabemos. ¿No tienen clase? La prueba es el próximo lunes. Sí. Ah. Pero ¿y ustedes tienen clase ahora cuándo más? ¿Tienen En teoría El horario? viernes. jueves. El jueves. El jueves. Sí, jueves y viernes.